fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar sobre los medios alternos de solución de controversias. Estamos este día acá como Dirección de Ciudadanía y Consumo y Dirección del Centro de Solución de Controversia para hablar sobre un tema muy importante en la protección de los derechos de las personas consumidoras. Un saludo de parte del licenciado Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría, quien está altamente comprometido en la promoción y defensa efectiva de los derechos de las personas consumidoras. Este día nos acompaña el licenciado Herbert Pérez. Él es especialista en Derecho de Consumo, con profesión de licenciado en Administración de Empresas y diplomado en Derecho de Consumo. Tiene 9 años de experiencia laborando en la Defensoría del Consumidor, con experiencia en recepción, tramitación de reclamos, medios alternos, que es el tema que ahora nos tiene acá, tanto avenimiento como conciliación, y él va a explicar cada uno de ellos. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Tengan todos muy buenos días. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Herbert Pérez. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este importante tema que ahora vamos a conocer sobre los medios alternos de solución de controversias. Sin más, vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar, como decíamos, de los medios alternos de solución de controversias o medios alternos de solución de conflictos. Dentro de este importante tema vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender de mejor manera qué son los medios alternos de solución de controversias, sus características, la forma de tramitación de los reclamos en Defensoría del Consumidor, esto dentro de las etapas de avenimiento, ratificación, conciliación, y inclusive el proceso administrativo sancionador cuando no se llegue a un acuerdo, ya sea en las etapas anteriores. Además, vamos a ver también algunos requisitos importantes, como lo son para poner un reclamo ante la Defensoría, y algunas estadísticas sobre recuperación a favor de las personas consumidoras. Vamos a iniciar con algunas definiciones básicas, como lo es consumidor o usuario. ¿Qué es un consumidor o usuario? ¿Quién se considera consumidor o usuario? Es toda aquella persona, natural o jurídica, que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios de todas aquellas o aquellos proveedores que comercializan, distribuyen, facilitan, expidan los mismos, ¿verdad? De quienes los suministren. Así es que consumidor o usuario es toda aquella persona que va a contratar para sí misma bienes y servicios, que los va a disfrutar, que va a gozar de esos bienes y servicios. O sea, el ánimo es disfrutar los bienes y servicios puestos a disposición de estos proveedores. Entonces, toda aquella persona que caiga dentro de estas características va a ser contemplado como un consumidor o usuario. Entonces, ¿quién es finalmente el proveedor? Es toda persona natural o jurídica, inclusive institución pública y en general, todo aquel que produzca, fabrique, importa, construya, distribuye bienes o servicios. ¿A través de qué? A través de un pago, de un precio, tasa o tarifa. Pero también van a ser proveedores aquellos que en el marco de una eventual
contratación entregue a título gratuito bienes o servicios. En otras palabras, veamos, aquí hay algo importante que rescatar. Proveedor es toda aquella persona, natural o jurídica, que produzca, comercialice, distribuya bienes o servicios. O sea que, vamos a entender por proveedor, toda aquella empresa que ponga a disposición de las personas consumidoras bienes o servicios y que no necesariamente va a ser aquel que los haya producido originalmente. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, en los casos de celulares. Hablemos de la marca Sony, Samsung, que son realmente los fabricantes. Pero acá en el país, quienes los comercializan, quienes los distribuyen, son otros. Pueden ser proveedores de servicios de telecomunicaciones como tal, o pueden ser aquellas comerciales que venden este tipo de aparatos telefónicos. Entonces, ellos están en la misma cadena. Ellos los distribuyen, ellos los comercializan, por lo tanto, ellos serán también proveedores. También puede ser proveedor aquel kiosco que distribuye terminales de proveedores más grandes. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, Claro, Telemóvil, que son proveedores que aquí comercializan, distribuyen terminales, teléfonos, pero pueden haber kioscos pequeños que se dedican a la venta de este tipo de terminales. Entonces, también ellos serán proveedores. Ahora bien, ¿qué es una relación de consumo? Es aquella relación donde converge consumidor y proveedor. Es una relación jurídica, contractual, voluntaria y bilateral, en la que una parte que se dedica a la comercialización, distribución, facilitación de forma masificada de estos bienes o servicios, provee a otra de estos bienes o servicios. Entonces, la relación de consumo, dijimos, es donde convergen consumidor y proveedor, donde uno le provee de bienes y servicios a la otra. Esa es la relación de consumo. Vamos a hablar rápidamente qué son los medios alternos, ¿verdad? En este sentido tenemos dos conceptos básicos de los cuales vamos a conversar. El primero, en el sentido más amplio, son todas aquellas atribuciones o alternativas al sistema judicial que permite la solución privada de los conflictos. O sea que los medios alternos de solución de controversias es una vía alterna a la vía judicial, que a través de ella permite que proveedor y consumidor puedan llegar a una solución, a un arreglo satisfactorio en cuanto a las controversias o conflictos que plantea el consumidor. ¿A través de qué? De la búsqueda de alternativa de soluciones en cuanto a necesidades, intereses y necesidades que tengan las partes. Ahora bien, en el sentido más amplio, o en el sentido, restringido, son aquellos procedimientos que buscan una solución a los conflictos entre partes. Buscan solución a los conflictos entre partes, ya sea de manera directa entre ellas, como lo es el caso del avenimiento, o mediante la intervención de un tercero, como es en el caso de la conciliación, la mediación o el arbitraje. Cuando hablamos de manera directa, nos referimos que puede ser también aquel trato directo que tiene el consumidor y el proveedor. En otras palabras, aquel acercamiento que tienen entre ellos y de forma directa negocian, buscan alternativa a una solución y llegan a un feliz término. O sea, y buscan una solución favorable para ambas partes. Pero también está este órgano, digamos, esta institución que es la Defensoría, que interviene en la solución privada de los conflictos que tiene proveedor y consumidor, funcionando como un mediador, como un tercero imparcial. O sea que la Defensoría del Consumidor hace las veces de un mediador para buscar alternativas de solución a los problemas que presenten los consumidores frente a los proveedores cuando sienten o se sienten que están en desequilibrio
¿verdad?, frente a estos, en sus relaciones de consumo o relaciones contractuales. Algunas características de los medios alternos, vamos a mencionar algunas, por ejemplo, gratuito, ¿verdad? ¿A qué hace referencia esto, esta característica? Los medios alternos que implementa la Defensoría son gratuitos. No se cobra por este servicio. O sea, si un consumidor se aboca a la Defensoría porque tiene un problema, una controversia, porque siente que se han vulnerado sus derechos por parte del proveedor y presenta su reclamo ante la Defensoría, pues este servicio que ofrece la Defensoría, tanto de asesorarle como de intervenir por él, es de forma gratuita. O sea, no tiene ningún costo. Pacífico. ¿Por qué es pacífico? Bueno, porque se busca una solución pacífica a la controversia, o sea, una solución amistosa, una solución ágil, rápida, expedita. Por esa razón, estos procesos son pacíficos, una característica de ellos. Son flexibles, son voluntarios, es informal, pero con estructura. O sea que las partes deciden someter la controversia ante la Defensoría del Consumidor. O sea, las partes, en este caso la parte consumidora, se aboca a la Defensoría, interpone un reclamo y este se traslada a la parte proveedora, quien de forma voluntaria también ofrece alternativas de solución. O sea, es un tanto informal porque no requiere mayores requisitos que ya previamente establecidos en la ley de protección al consumidor y específicamente en el artículo 109 de nuestra ley, que ya lo vamos a ver más adelante. Es flexible. ¿Por qué? Porque dentro de la gama o dentro de la cantidad de alternativas de solución que pueden surgir, no habrá específicamente solo una, puede haber una, dos, tres, y el consumidor y el proveedor propone y el consumidor decide qué es más favorable. O sea, ellos se ponen de acuerdo, deciden cómo desean resolver. Por esa razón es flexible. Las soluciones son basadas en intereses y necesidades. O sea, el consumidor dice, mire, yo siento que esto no es correcto, yo quisiera esto. El proveedor dice, sí, efectivamente podemos considerar esta situación. Ambas partes participan activamente en la solución de este conflicto. ¿Basado en qué? En los intereses y necesidades de ambas partes. En este escenario, una característica muy importante de los medios alternos es que no existen perdedores ni ganadores. O sea, la solución la construyen de forma conjunta. No es que yo gano, tú pierdes. No, ¿verdad? O sea, aquí se construye una relación basada en los intereses y necesidades, una relación amistosa. De pronto, van a mantener una relación contractual todavía por X tiempo. El contrato va iniciando, va a medias y obviamente ellos van a seguir teniendo esa relación contractual entre proveedor y consumidor. Entonces, en este escenario, la solución que se construye es de forma amistosa. No es para determinar si una parte ganó y la otra perdió. Yo gano, tú pierdes. No, aquí no existen ganadores ni perdedores. Aquí es un ganar-ganar, ¿verdad? Donde ambas partes buscan alternativas y resuelven de la mejor manera. Es confidencial. ¿Por qué? Porque todos los medios alternos y específicamente los medios alternos que se establecen, que se promueven en la Defensoría del Consumidor, todas las soluciones que se dan acá se quedan acá. Son conocimiento de las partes, o sea, son conocimiento del proveedor, del consumidor, ellos deciden cómo resolver, pero esto no trasciende a otra instancia, se queda acá, ¿verdad? La información es completamente confidencial y se maneja de esa manera, de forma confidencial. Ahora bien, dentro de estos medios alternos implementados en la Defensoría del Consumidor, existe el proceso de tramitación de reclamos. ¿Cómo funciona el proceso de tramitación de reclamos? Funciona de la siguiente manera. El consumidor se aboca a la Defensoría del Consumidor e interpone un reclamo. Recordemos que ahora, por motivo de esta emergencia nacional de la pandemia, hay diferentes mecanismos que ya lo vamos a ver más adelante de cómo interponer un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. Puede ser telefónica,
puede ser presencial a través de una cita previa, a través de página web, etc. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, el consumidor se aboca a la defensoría e interpone un reclamo. El técnico que le atiende analiza la procedencia formal y material. ¿A qué nos referimos con formal y material? Primero, tenemos que determinar si efectivamente existe una relación de consumo entre el proveedor y consumidor. Segundo, si tiene los elementos necesarios para interponer un reclamo. Esos elementos ya están previamente definidos en el artículo 109, que también ya lo vamos a ver más adelante, y se refiere básicamente a presentar aquellos elementos necesarios para tomar su reclamo. Podría ser, por ejemplo, el DUI, ¿verdad? En el caso de una contratación puede ser factura, contrato. Entonces el técnico va a analizar que tenga todos estos elementos que son necesarios. Que tenga el elemento formal, o sea, que haya una relación realmente contractual de consumo y que tenga los elementos necesarios, materiales, como lo es el contrato, factura, un recibo formal, ¿verdad? Etcétera. Una vez analizada la procedencia del reclamo, se ingresa el reclamo y pasa a la fase de avenimiento. En la fase de avenimiento inicia una negociación. Esta negociación es no presencial. O sea que el técnico de la defensoría se pone en contacto con las partes e inicia una negociación, ¿verdad? Inicia el contacto con el proveedor, inicia el contacto con el consumidor, pero sobre todo y en lo particular, en especial con el proveedor. ¿Por qué? Porque le hace llegar la copia del reclamo que ha interpuesto el consumidor, le externa, ¿verdad? Todos los detalles de la denuncia a través de los diferentes mecanismos que la defensoría posee y el proveedor ofrece alternativas de solución. Si no ofrece alternativas de solución o estas soluciones no son aceptadas por la parte consumidora puede ratificar su denuncia, que es la siguiente fase. En esta fase se van a presentar todos aquellos elementos necesarios que no fueron presentados al momento o al inicio de la denuncia y que son indispensables para continuar con el reclamo. ¿Para continuar con qué? Con la siguiente fase. La siguiente fase puede ser la fase conciliatoria o la fase del tribunal sancionador. En la fase de conciliación se van a reunir todas las partes, van a analizar la controversia y las diferentes opciones, van a negociar. Aquí sí ya es de forma presencial, se reúnen y buscan alternativas de solución de forma conjunta. Si acá en esta fase no se logra un acuerdo, pues la denuncia pasará a la fase de tribunal sancionador, que ya lo vamos a explicar todos estos pasos más a detalle a continuación. Bien, vamos a iniciar con el avenimiento. ¿Qué es el avenimiento? El avenimiento es el primer intento por resolver el conflicto entre un proveedor y un consumidor. Ya dijimos que es una forma de resolver no presencial. Es el primer contacto que hace el mediador, el técnico que está viendo el reclamo, ¿verdad? Con el objetivo de obtener una solución expedita a la controversia a través de una negociación no presencial. O sea, al proveedor se le externa cuál es el reclamo que ha interpuesto el consumidor. Se le explica cuál es la pretensión. Puede ser a través de un correo, puede ser telefónica, puede ser escrito, pero donde se le hace llegar la copia de la denuncia interpuesta por el consumidor y la pretensión del consumidor con el objetivo de buscar esta solución expedita. El proveedor analiza esta denuncia y ofrece alternativas de solución. Entonces, ¿qué es el avenimiento? Es el primer contacto que se tiene con las partes y específicamente con el proveedor con el objetivo de buscar alternativas de solución inmediatas, expeditas, ¿verdad? Si en el avenimiento la controversia no se resuelve, decíamos en las fases anteriores del proceso, pues entonces pasará a la fase de ratificación. Entonces, ¿qué es la fase de ratificación o en qué consiste la ratificación? Si el conflicto
no se resuelve mediante las primeras etapas o mediante las primeras negociaciones, como lo era el avenimiento, las personas consumidoras pueden ratificar su denuncia por cualquier medio. ¿Pero qué es ratificar? Es dejar en firme su denuncia. Dejar en firme. O sea, a mí no me resolvieron la controversia, entonces yo quiero que la denuncia continúe en la siguiente etapa. Para que continúe en la siguiente etapa, yo debo expresar mi voluntad y decir que estoy de acuerdo en que continúe la denuncia a la siguiente etapa. Pero para ello debo de presentar, decía, algunos elementos que son básicos. Y esta es la etapa donde debo de presentar toda la documentación necesaria para que el caso continúe y quede en firme. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, estos documentos? Puede ser DUI, pasaporte, carnet de residente, ¿verdad? Esto es en cuanto a la identificación de la parte consumidora. Ahora bien, también pueden ser contratos, recibos, facturas, que son indispensables para demostrar la relación de consumo y contractual que se tiene con el proveedor. Y también, porque es importante presentar factura, contratos, recibos, porque ahí es donde se identifica ampliamente al proveedor. Ahí es donde se define no solo el nombre comercial, sino la razón social del proveedor. Y veamos, porque aquí puede ser un proveedor que sea una persona natural o puede ser una persona jurídica. Entonces aquí es donde sirve, donde es necesario presentar toda esta documentación, ¿verdad? Si bien es cierto, es requisito desde el inicio de la denuncia, pero de pronto pueden ser copias, pueden ser que haya un recibo provisional, etcétera. Pero en el momento que uno va a ratificar la denuncia, aquí es donde se vuelve necesario presentar toda esta documentación de forma completa. ¿Para qué? Para que den inicio las siguientes diligencias. ¿Y cuáles serían? Decíamos, si la controversia no se resolvió durante la primera fase, que era el avenimiento, donde la fase es no presencial, donde hay una negociación no presencial, entonces dará inicio las diligencias de conciliación previo a la ratificación por parte del consumidor. Ahora bien, una vez ratificada la denuncia, el consumidor puede elegir dónde continuar la controversia. Puede elegir continuar en la fase conciliatoria o puede elegir que se vaya directamente al tribunal sancionador para que dé inicio el proceso administrativo sancionador en contra del proveedor denunciado. Entonces, cuando una persona consumidora ratifica su denuncia, puede elegir si su caso continúa en etapa conciliatoria o en etapa de tribunal sancionador. La siguiente fase, entonces, asumamos que el consumidor ratificó su denuncia y decidió que su caso pasara a la etapa conciliatoria, que, dicho sea de paso, los medios alternos contemplan la fase de avenimiento y conciliación. Los medios alternos que hoy estamos viendo contemplan la fase de avenimiento y conciliación. La fase de tribunal sancionador o proceso administrativo sancionador ya es cuando un tercero interviene y decide cómo se va a resolver el conflicto. Entonces, decíamos, en avenimiento y conciliación son las partes las que deciden activamente cómo desean resolver. Veamos entonces en qué consiste la conciliación. La conciliación es, o se da, cuando se cuenta con documentación que respalde el reclamo presentado por las personas consumidoras. En ese momento, la Defensoría del Consumidor llamará a audiencia de conciliación en la cual ambas partes van a expresar sus puntos de vista, van a expresar sus opiniones. Veamos. En la conciliación existe un técnico, el cual va a hacer las veces de mediador. Esta persona dirige la reunión. Cuando inicia la conciliación, se reúnen todas las partes, en este caso la parte consumidora, la parte proveedora y un técnico que ya previamente ha sido definido o designado por la Defensoría del Consumidor y que va a actuar como conciliador o mediador en la controversia. Para que la conciliación dé inicio,
tienen que haber también ciertas situaciones. Primero, ya tenemos toda la documentación del consumidor, ya tenemos identificado al consumidor. Pero al momento de presentarse el proveedor, este tiene que identificarse y demostrar la calidad con la que actúa. Si viene una persona natural en representación de una persona jurídica, este debe demostrar, por ejemplo, poder. Tiene que presentar el poder con facultades expresas de transigir o conciliar. O sea, que tiene poder para tomar decisiones por parte del proveedor. Está facultado por parte del proveedor para tomar decisiones. Entonces, ambas partes van a expresar sus opiniones basadas, decíamos, siempre en sus intereses y necesidades. El rol del técnico de la Defensoría será un rol de mediador. Quien dirige la reunión. Serán las partes activamente quien deciden cómo resolver. Pero en aquellos escenarios donde las partes no puedan llegar a un feliz término, el técnico de la Defensoría, el técnico conciliador, puede proponer alternativas de solución, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Siempre con el objetivo de buscar una solución a la controversia planteada y de buscar el mejor arreglo al conflicto. De buscar un MAN, o sea, mejor alternativa al acuerdo negociado. En la audiencia de conciliación van a surgir diferentes opciones de solución. Puede haber una lluvia de ideas en la que ambas partes pueden proponer, y esto es importante aclarar, que en una conciliación no solo la parte proveedora puede proponer, sino también puede proponer alternativas la parte consumidora. La idea es que lleguemos a un consenso, que lleguemos a un acuerdo, a un equilibrio basado en nuestros intereses y necesidades, ¿verdad? Si el contrato decía que me tienen que dar X servicio y el servicio no se me está brindando, pues entonces que se me brinde este servicio. O qué se puede dar en compensación por esta situación, etcétera. Pueden haber una gama de alternativas de solución. Entonces el MAN es eso, buscar el mejor acuerdo, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Pueden existir 3 alternativas de solución. El consumidor será quien decida cuál de estas alternativas le parece, ¿verdad? El proveedor propone o el consumidor también propone y ellos de forma activa y conjunta buscarán la mejor alternativa. Pero ¿qué pasa cuando en la conciliación no se llega a un acuerdo? Ya decíamos anteriormente, si en el avenimiento, que es el primer intento por buscar alternativas de solución, que era una negociación no presencial, no se dio un acuerdo, no se llegó a un acuerdo o la solución planteada por el proveedor no fue aceptada por el consumidor, se ratificó de la denuncia y procedimos a la conciliación. En la conciliación tampoco se llegó a un acuerdo por diferentes razones. ¿Qué sucede en este escenario? Pues se agotan los medios alternos y el expediente íntegro pasa a la siguiente fase. Cuando en la conciliación no se llega a un acuerdo, se levanta un acta en la cual firman todas las partes y les queda una copia del acta a todas las partes y se hace externar nada más que no se llegó a un acuerdo. Entonces, esta acta se agrega al expediente y el expediente íntegro se remite al Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor para que dé inicio el proceso administrativo sancionador contra el proveedor denunciado. Será el tribunal quien va a analizar la existencia o no de una infracción a la Ley de Protección al Consumidor y sobre eso, basada sobre las pruebas y la ley, emitirá una resolución. Pero veamos aquí lo importante. El tribunal resuelve cuando el conflicto, cuando el expediente ha pasado al tribunal, es el tribunal quien resuelve, basado en las pruebas y la ley. Vean la diferencia entonces entre avenimiento, conciliación y tribunal sancionador. En el avenimiento, las partes deciden cómo resolver a través de una negociación no presencial. En la conciliación, las partes deciden cómo desean resolver, siempre basado en intereses y necesidades, pero ya aquí es una
de forma presencial. Aquí ambas partes participan de forma activa, conjunta y de forma presencial. En el tribunal, ambas partes exponen, hay un momento en que el tribunal abre a pruebas, hay un periodo de tiempo, pero finalmente el tribunal va a emitir una resolución basada en las pruebas y la ley. Entonces ya acá no son las partes quienes van a decidir cómo desean resolver, sino será el tribunal quien resuelva. Ahora bien, esto es básicamente lo que contempla los medios alternos de solución de controversias. Y recordemos que los medios alternos de solución de controversias es una vía alterna a la vía judicial. Oxigenan la vía judicial. Son procesos que no son desgastantes, que no son engorrosos, que son rápidos, expeditos, gratuitos, amigables, etc. Muy diferente a lo que nos veríamos en la parte judicial. Ahora bien, si yo, consumidor, si un consumidor, una persona consumidora se ve afectada en sus derechos, puede abocarse a la defensoría e interponer ahí su reclamo. Los requisitos previamente ya definidos en el artículo 109 de nuestra ley y dice básicamente que todos los consumidores que se consideren afectados en sus derechos por actuaciones, derechos y necesidades o derechos e intereses legítimos por actuaciones de proveedores de bienes o servicios, pueden acudir a la defensoría y presentar ahí su denuncia para que se resuelva administrativamente el conflicto. La Defensoría del Consumidor es una instancia administrativa, ya lo decíamos, es una vía alterna a la vía judicial que promueve los medios alternos de solución de conflictos. Entonces, todas las personas que se consideren afectadas en su derecho pueden acudir a la Defensoría del Consumidor. ¿Para qué? Para que la Defensoría intervenga activamente en el conflicto o bien para que se le brinde una asesoría si es necesario previamente llenar algún requisito por alguna ley especial o si el conflicto tiene que ser dirimido en otra instancia. Entonces la Defensoría le va a asesorar o le va a acompañar en su conflicto. ¿Va a intervenir activamente o le va a asesorar? Ahora bien, la denuncia podrá presentarse, pero ¿de qué forma? Puede presentarse de forma verbal, presencial, telefónica, escrita, o por cualquier medio idóneo, pero debe contener algunos elementos básicos. ¿Qué elementos básicos debe contener? Ya lo decíamos anteriormente de forma más resumida. ¿Cuáles elementos son necesarios presentar? ¿O qué elementos son necesarios presentar de acuerdo al artículo 109? Bueno, primero la identificación y datos generales del denunciante, del consumidor. Entonces, para tener presente o para tener claro la identificación y datos generales del denunciante o del consumidor, debemos contar con DUI, pasaporte, carnet de residente. Estos tres documentos, cualquiera de ellos, pueden identificar de forma clara a la parte consumidora, a la parte denunciante. Entonces, al momento que yo voy a presentar una denuncia, puedo presentar cualquiera de estos tres documentos. ¿Pero qué se requiere adicional? La identificación y datos generales del proveedor. Para identificar correctamente al proveedor, necesitamos presentar, ya lo decíamos anteriormente, contrato, facturas, recibos, etcétera. Cualquier documento que pruebe la relación contractual y de consumo que yo tengo con el proveedor o que pueda identificar plenamente al proveedor. En ocasiones los proveedores hacen ofrecimientos o promociones que promueven en los diferentes medios, llámese redes sociales, página web, etc. Entonces, de pronto, una forma de identificar también al proveedor puede ser este tipo de promociones. Bajar esta promoción, hacer una copia, una impresión de esta promoción. Ahí puede salir el nombre del proveedor o el nombre comercial del proveedor y qué es lo que está ofreciendo. Entonces, esta es otra forma de identificación. Bueno, ya identificamos al consumidor, ya identificamos al proveedor. ¿Qué más se necesita?
una descripción detallada de los hechos que originaron la controversia. Entonces, cuando el consumidor se presenta a la defensoría, él va a externar los hechos que dieron origen a la controversia. Lo va a hacer de forma detallada. Yo contraté con X almacén una pantalla, se me ofreció esto, se me ofreció garantía de esto, pero no se me ha brindado, no se me ha entregado la pantalla. O sea, la descripción de los hechos. La descripción de esos hechos que originaron la controversia. Eso es indispensable. Y un cuarto y último elemento indispensable para tomarle la denuncia es la pretensión del denunciante. ¿Qué es lo que quiere el denunciante? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Que se le restablezca el servicio, que se le entregue el producto, que se le cumpla con lo ofrecido, que se le dé la garantía, etcétera, ¿verdad? Que se me reintegre el dinero. Entonces, estos 4 elementos son necesarios al momento de presentar o interponer una denuncia ante la Defensoría. DUI, carnet de residente, pasaporte, contrato, factura, recibos, la descripción de los hechos y la pretensión clara del denunciante. Importante que todos estos elementos los tomemos en cuenta a la hora que vamos a reclamar ante la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Esto es básicamente los medios alternos, ya explicábamos, y los elementos que tenemos que considerar al momento de interponer un reclamo. Quizás vamos a hablar un poquito también de, dentro de los consumidores que se atienden en la Defensoría, algunos elementos básicos, algunas clasificaciones de reclamos, atenciones que se han dado en la Defensoría, ya sea por rubro, por las diferentes categorías y montos recuperados. Vean, esta es una estadística sobre las atenciones brindadas a los consumidores por sector y monto recuperado, considerando el periodo de julio 2019 a septiembre de 2020. Entonces, veamos primero las atenciones por sector. Aquí tenemos diferentes sectores: créditos, telecomunicaciones, servicios, agua potable, energía eléctrica, artículos del hogar, electrodomésticos, vehículos, etcétera, ¿verdad? Y todos los que no están dentro de esos sectores, hay una agrupación de otros sectores, son otros sectores pequeños, y ahí están las diferentes atenciones que se han dado, no solo reclamos que se han recibido, sino asesorías que se han brindado desde junio 2019 a septiembre de 2020. Y veamos, vamos a tomar en cuenta las primeras 2 categorías, que son crédito y telecomunicaciones. O sea que en materia de créditos, se han dado atenciones o se han atendido reclamos la cantidad de 29.419 desde junio 2019 a septiembre de 2020. Vean la cantidad de atenciones o reclamos que se han atendido en la Defensoría del Consumidor. En cuanto a telecomunicaciones, por los diferentes motivos, porque no se les cumplió la garantía, porque no se les da el servicio, porque el servicio se recibe mala calidad, etcétera. Atenciones brindadas se refiere a asesorías o reclamos recibidos. 27.203 atenciones de junio 2019 a septiembre de 2020. Y en total, las atenciones brindadas ya de forma masificada, ya de forma totalizada, 129.975 atenciones brindadas a los consumidores desde junio 2019 a septiembre de 2020. Vean el actuar de la Defensoría, vean la importancia de abocarse a la Defensoría y de hacer valer sus derechos, de reclamar cuando sienten que se les está violentando sus derechos frente a actuaciones de los proveedores, cuando ustedes tienen alguna duda, cuando necesitan que se les asesore oportunamente sobre alguna situación que se les ha presentado. Entonces la Defensoría interviene activamente, ya sea brindando asesorías o de forma activa a través de el ingreso y tramitación de un reclamo. Pero veamos, de todas estas 129.975 atenciones que se han dado en este periodo, el monto recuperado a favor de los consumidores asciende a 31.421.067.63.
de junio 2019 a septiembre 2020. Veamos, aquí entran todas aquellas personas que se vieron afectadas, por ejemplo, en cuanto al tema de aerolíneas, a todo esto de las universidades y que no se le estaban dando todos los servicios que habían contratado, que tienen problemas con agua, telecomunicaciones, bancos, créditos, etcétera. Aquí entra todo esto. Vean el monto, vean la importancia de abocarse a la Defensoría, vean la labor de la Defensoría y la importancia de los consumidores en cuanto a reclamar y hacer valer sus derechos. Y ahí tenemos una pequeña gráfica de pastel donde se puede apreciar cómo está distribuido las diferentes atenciones que se ha brindado a todos los consumidores por parte de la Defensoría del Consumidor. La importancia que tiene la labor de la Defensoría del Consumidor frente a los consumidores cuando se ven afectados en sus derechos o actuaciones legítimas contra los proveedores o frente a proveedores de bienes y servicios. Y finalmente vamos a ver los mecanismos de atención que tiene la Defensoría o los diferentes medios a través de los cuales los consumidores se pueden abocar a la Defensoría, presentar ahí sus reclamos. Tenemos ventanillas departamentales, tenemos nuestro call center que es el 910, tenemos un WhatsApp que es importante que lo tengan a la mano, el 7860-9704. Tenemos atenciones a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, como ya bien lo mencionábamos, y a través de la plataforma digital que posee la Defensoría, y ahí les dejo el link, que es www.defensoría.gov.sb. Estos son los diferentes medios a través de los cuales la Defensoría promueve sus servicios, acerca los servicios a la población e interviene activamente. Importante mencionar que si usted desea una atención presencial en la Defensoría del Consumidor, puede hacer su cita a través de una llamada al 910. Recordemos que todavía estamos en época de pandemia, en época de emergencia nacional, y por tanto no se puede atender a todas las personas de forma masiva porque podríamos llegar a contagiarnos, lo cual la Defensoría no quiere, lo cual es importante evitar. Para ello hay que programar su visita. Se le puede atender de forma no presencial a través de estos medios, o si usted quiere ir y exponer, llevar toda la información, exponer su reclamo, con gusto le atendemos, le agendamos una cita, llámenos al 910 y con gusto le vamos a atender, ¿verdad? Nada más, esto es los medios alternos de solución de controversias. Agradecerles por su atención y dejo abierto por si tienen alguna consulta. Muchas gracias al licenciado Herbert Pérez por su ponencia. Como ustedes pueden ver, han escuchado la importancia de habilitar esos medios de solución de controversias. Les motivamos a denunciar, a llamarnos. Él ya decía cuáles son los mecanismos y en este momento vamos a abrir el espacio para sus comentarios, para sus preguntas, las cuales el licenciado Pérez nos va a ayudar a responder. Tengo dos preguntas. La primera dice: ¿los profesionales se consideran proveedores? Me refiero, si yo paso consulta con un odontólogo, ¿hay relación de consumo? Esto lo pregunta Francisco Roberto. Muchas gracias, Francisco. Adelante, licenciado Pérez. Gracias, muy amable. Importante la pregunta que hacía pues ahí la persona consumidora, en este caso, participante. Veamos. Decíamos anteriormente que la Defensoría promueve los servicios, ¿verdad?, de atención a través de asesorías o interviene activamente en la ingreso de un reclamo y tramitación del mismo. Ahora bien, hay escenarios donde hay leyes especiales e instituciones que funcionan como ente regulador. En este caso, el problema que planteaba la persona consumidora se refiere a salud, básicamente. Para este hay un organismo que ve todos estos problemas en materia de salud,
llamémosle negligencia médica, llamémosle que no se le dio el servicio en la forma que lo había contratado, etc. Para esto está el Consejo Superior de Salud Pública. Cuando a una persona se le presenta un reclamo o una necesidad, se ve afectado en sus derechos legítimos, por ejemplo, en cuanto a que un doctor le dio mala atención, una clínica, un hospital, a donde tiene que abocarse es al Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, cuando este consumidor no sabe qué hacer, primero se aboca a la Defensoría, si no sabe dónde abocarse. La Defensoría con gusto le asesora, le orienta y le explica que este reclamo lo puede presentar efectivamente en el Consejo Superior de Salud Pública, quien es el ente regulador en este escenario. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez. Tenemos otra pregunta, también de Francisco Roberto, y él dice, ¿cómo hicieron en el caso de los estudiantes? Es decir, ¿cuál fue su criterio? Porque anteriormente tenía entendido que eso era competencia del Ministerio de Educación. ¿Puedo presentar un reclamo de manera individual en la Defensoría contra una universidad si pruebo la relación de consumo? Licenciado Pérez. Gracias. Veamos. Sí, efectivamente, decíamos, hay instituciones que funcionan como el ente regulador. En este escenario también el MinSal, el Ministerio de Educación es el ente regulador, es quien ve en materia de educación. No obstante, hay algunos escenarios donde la Defensoría podría intervenir activamente. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, que una persona, un estudiante, paga, por ejemplo, dentro de su cuota, haya un monto designado a parqueo, por ejemplo. Sabemos que hoy por hoy las clases no se están dando de forma presencial. No hay clases presenciales. Entonces, todo está haciendo a través de una plataforma virtual. Por tanto, usted no está recibiendo ese servicio. ¿Cuál servicio? El de parqueo, por ejemplo. Entonces, no podrían estarle cobrando el servicio de parqueo porque usted no está gozando de este servicio. Estamos en una situación donde usted no puede gozar de ese servicio. Por ejemplo, también dentro de imaginemos que la persona, el estudiante, está a punto de graduarse, ya efectuó todos los pagos ante la institución. Y dentro de estos pagos que ha realizado, puede ser que haya un servicio de, llamémosle de fotografía, o que esta fotografía va a ser publicada en los diarios de mayor circulación, y obviamente al no tomarle la fotografía, porque usted no está ahí de forma presencial, este servicio no se da. Entonces esto trascendería posiblemente a un cobro indebido. O sea, un servicio que no se le dio, por tanto, se lo cobraron, esto se convierte en un cobro indebido. Entonces la Defensoría podría intervenir en este escenario. Ahora bien, cuando usted, estudiante, sienta que están siendo vulnerados sus derechos en alguna medida, tenga alguna duda, le recomendamos abocarse a la Defensoría. La Defensoría le va a aclarar si es competencia efectivamente de la Defensoría o es competencia del Ministerio de Educación. En todo caso, le va a asesorar o le va a ingresar su reclamo según corresponde. Gracias. Muchas gracias, licenciado Herbert. Tenemos otra pregunta de Guillermo Funis. Dice, ¿el rechazo de las instituciones financieras ante solicitudes de reversiones de membresías cobradas por el manejo de una tarjeta de crédito y débito son procedentes? Lo anterior debido a que estas comisiones están estipuladas en un contrato, pero tengo entendido que son comisiones que no deberían cobrarse. Licenciado Pérez. Gracias. Veamos. Es importante la pregunta. No va necesariamente sobre los medios alternos, pero con el mayor de los gustos se la vamos a responder. La persona que planteaba esta pregunta presenta realmente dos escenarios, porque cuando habla de tarjeta de crédito también mencionó la otra parte, que es la tarjeta de débito. Veamos. Cuando hablamos de tarjeta de crédito hay una ley especial, que es la ley del sistema de tarjetas de crédito y que regula a todos estos créditos que obtenemos en relación a la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es el medio por el cual yo acceso a este crédito. Pero cuando hablamos de tarjeta de débito, la tarjeta de débito no está contemplada dentro de este marco jurídico.
dentro de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Por lo tanto, esta es otra regulación. Entonces, si no está regulado por la ley del sistema de tarjetas de crédito, entonces, cuando tiene que ver con tarjeta de débito, lo vemos a través de la ley de protección al consumidor. Ahora bien, en cuanto a membresía y específicamente el tema que hacía la persona ahí consumidora, la pregunta que hacía, la consulta, si es obligación o si se puede reclamar cuando no le quieren reversar la membresía, le comento. Si usted no está de acuerdo con la membresía en la tarjeta de crédito, usted puede impugnar el estado de cuenta. Cuando a usted le llega el estado de cuenta, a partir de la fecha de corte, tiene 90 días para impugnar el estado de cuenta. O sea, toda transacción con la cual usted no esté de acuerdo o no reconozca, usted la puede reclamar. ¿Cómo? Impugnando ese estado de cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Me presento. Veamos que este es un requisito previo que está establecido en la ley del sistema de tarjetas de crédito. En otras palabras, es obligación primero presentar un reclamo ante la institución financiera. Si no se cumple este requisito, la Defensoría todavía no podrá tomarle su reclamo. Pero en el caso de membresía, hoy por hoy, la Defensoría tiene criterio, ya hay una resolución y estos reclamos ya pueden entrar de forma directa. No solo porque se ha cumplido o no con este requisito previamente definido en el artículo 25 de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Yo bien puedo presentar mi reclamo ante la institución financiera impugnando el estado de cuenta, pero también lo puedo hacer de forma directa ante la Defensoría del Consumidor. En otras palabras, yo puedo presentar el reclamo directo en el banco o en la Defensoría del Consumidor. Ahora bien, entonces, si es obligación, la Defensoría del Consumidor, a través de la Ley de Protección al Consumidor, considera que el cobro de la membresía es algo inherente al servicio, ¿verdad? Y si es inherente, no debería de cobrarse. ¿Por qué? Porque el cobro de la membresía básicamente es aquel cobro que se hace por la utilización del plástico, la renovación del plástico. Pero bien, ¿por qué se considera inherente entonces? Porque si yo no tengo el plástico, no puedo accesar a este crédito que me ha dado la institución financiera. Cuando yo obtengo una tarjeta de crédito, me dan un crédito realmente, que establecen un límite. Por ejemplo, podría ser que a través de este crédito, a través de esta tarjeta de crédito, el banco pone a mi disposición un límite determinado de dinero. Entiéndase 500, 600, 700, va a depender de mi capacidad de pago y del estudio que previamente me hace el banco. Entonces, yo tengo este límite y yo comienzo a accesar a este límite. ¿Cómo? A través de compras que yo hago, ¿verdad? A través del pago de servicios, presentando ¿qué? El plástico. Entonces, el plástico es inherente al servicio que yo he contratado, al crédito que yo he contratado. Por tanto, a través de opiniones, de resoluciones, para la Defensoría, no es correcto el cobro de comisión por esta, o el cobro de membresía le podríamos llamar, por el uso de esta tarjeta de crédito. Por lo tanto, perfectamente puede abocarse a la Defensoría si la institución financiera no le quiere resolver, o si usted no quiere abocarse a la institución financiera, puede hacerlo directamente ante la Defensoría del Consumidor. Pero cuando hablamos de tarjeta de débito es un escenario diferente. Veamos, es importante aclarar aquí también un concepto. Si yo obtengo una cuenta de ahorro, y la cuenta de ahorro es a través de la libreta o del librito, o si yo obtengo una cuenta de ahorro que se llama estrictamente electrónica. Si es una cuenta de ahorro estrictamente electrónica, quiere decir que yo voy a accesar a mis ahorros, a mi cuenta, a través del plástico. Entonces, el cobro por el uso de este plástico no debería ser correcto, es inherente porque el plástico es necesario para accesar a mi cuenta de ahorro, cuando la cuenta de ahorro es electrónica. Si bien es cierto, decíamos, esto no está regulado en la ley de protección, en la ley del sistema de tarjetas de crédito, pues entonces se ve por ley de protección al consumidor. En ambos escenarios puede abocarse a la Defensoría del Consumidor e interponer su reclamo porque estos servicios se consideren inherentes al servicio contratado. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Pérez. Tenemos dos preguntas más. Tamara Pérez dice, ¿cuánto dura un proceso en el tribunal sancionador? Gracias por la pregunta. Veamos, no pertenezco al tribunal sancionador, pero hoy por hoy la ley de procedimientos administrativos ya define los plazos, ¿verdad? Ya estos plazos ya están previamente definidos en dicha ley. La ley de procedimientos administrativos viene a complementar la ley de protección al consumidor. Viene a complementar el actuar de todas aquellas instituciones gubernamentales. Entonces, la ley de procedimientos administrativos ya regula que el plazo es 9 meses a partir de que el expediente ingresa en el tribunal sancionador, y serán ellos previamente los que, en todo caso, si hay un reclamo presentado o que ya trascendió o que ya llegó al tribunal sancionador, son ellos los que le van a estar informando oportunamente. También usted puede consultar a través del 910 o llamar directamente al tribunal en el caso ya tenga un reclamo allá. El plazo plazo previamente definido ya en la ley de procedimientos administrativos, 9 meses. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Sandoval. Dice, los bancos están cobrando una cuota por COVID. ¿Es legal que estén haciendo eso? Banco de Vivienda específicamente está cobrando eso. Muchas gracias, José Sandoval. Adelante, licenciado Pérez. Gracias. Sí, veamos. Esto hubo un decreto, se recordarán, salió allá más o menos por el 19-20 de marzo del presente año, y fue a raíz de toda esta emergencia nacional, y decía que los bancos podrían diferirle sus cuotas, diferirle los pagos y pasarlos al final del crédito, ¿verdad? O pasar la parte del capital y podría usted de pronto pagar los intereses. No es que le iban a perdonar los intereses y el capital, no le iban a generar mora, no le iban a cobrar mora, no así los intereses corrientes ni la parte del capital. Ahora bien, por trasladarle esta parte al final de su crédito, no deberían estarle cobrando. Si ese es el escenario, si eso es lo que a usted le está pasando, si le están cobrando por haberle diferido estos pagos, les recomiendo que se aboque a la Defensoría, que llame al 910, que haga uso de los medios de contacto que brindamos anteriormente, de nuestro WhatsApp, y que interponga ahí su reclamo, tenga a la mano su DUI, tenga a la mano un recibo, su contrato, porque se le va a pedir algunos datos, como lo es, por ejemplo, el número de su crédito, etcétera. Esto es con el objetivo siempre de revisar su caso y de ser procedente porque se hagan solicitar las correcciones, intervenir activamente por usted. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez. No sé si alguien más tiene otra pregunta. De hecho, José Sandoval preguntaba algo sobre las membresías, pero ya en ese momento justo estaba el licenciado Pérez dando respuesta. O si quiere alguna aclaración más, pues igual puede hacérnoslo, pueden levantar su manita y pueden participar a través del micrófono. Vamos a dar unos segundos por si alguien quiere hacer alguna consulta más o algún comentario. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Agradecerles por su tiempo, por su espacio para escucharnos. Esperamos que la información brindada en este webinar sea de su utilidad. Les motivamos a hacer uso de los servicios que brinda la Defensoría. Ya el licenciado Pérez mencionaba que estamos atendiendo por citas, para eso hay que llamar al 910. Él también les mencionaba del número de WhatsApp que la Defensoría tiene activo, 7860-9704. Ustedes ahí pueden consultarnos, tenemos una página web, tenemos Defensoría en línea también, a través de la cual pueden poner reclamos o solicitar una asesoría. Muchas gracias por sus preguntas. Veo que tenemos una última pregunta y vamos a aprovechar el espacio. Francisco Roberto dice, retomando la primera pregunta de un servicio ante un odontólogo, si el problema es con respecto al cobro indebido por pagar con tarjeta de crédito, aumentar el precio, ¿se puede reclamar? En este momento le brindamos respuesta.
Gracias. Veamos, entiendo que entonces no está reclamando por un mal servicio, llamémosle que no se le hizo de la forma correcta, que le presentó algunas situaciones que no son correctas en cuanto al servicio, sino es más que todo en cuanto al cobro, ¿verdad? Si es en cuanto al cobro, recordemos, estamos hablando de tarjeta de crédito. Cuando yo cancelo X cantidad por un servicio, por la adquisición de un bien, no, solo por pagar con tarjeta de crédito no me pueden cobrar de más. En otras palabras, no puede haber una diversificación o no pueden cobrarme diferente solo por hacer uso de este servicio por pagar con la tarjeta de crédito. Ya la ley del sistema de tarjetas de crédito ya establece eso. Entonces, primero, ¿qué necesitamos? Tener claro cuánto cuesta el servicio, si me lo dieron por escrito, si me lo dieron de alguna manera, y obviamente al momento de cancelar me cobraron más, yo perfectamente entonces puedo reclamar ante la Defensoría del Consumidor, porque ahí ya no estamos hablando del servicio en sí. No es que me dieron mal el servicio, no es que me dieron una mala atención, sino que estoy reclamando básicamente el cobro que me hicieron, ¿verdad? Me incrementaron el precio. Por ejemplo, si yo voy a una farmacia, parecido a este escenario, y dice 10%, 15% de descuento. Cuando usted llega y compra ese producto y le dicen, no, pero fíjese que como usted va a pagar con tarjeta de crédito, no le vamos a aplicar el 15% de descuento, se lo vamos a dar a precio normal o solo le vamos a hacer el 10% de descuento. Pero si lo ofrecido era el 15%, o sea, no pueden decirle que por el uso de la tarjeta de crédito no le van a hacer todo el ofrecimiento, no le van a cumplir con todo lo ofrecido o le van a dar a un precio diferente al producto. Lo mismo trasciende en este escenario, ¿verdad? En este caso, el proveedor es un doctor que se dedica a dar servicio y básicamente lo que usted está reclamando es que le cobraron diferente a lo ofrecido, que le incrementaron el precio. Entonces sí podría analizarse su caso en la Defensoría y validar el ingreso de un reclamo. También es importante que entonces tenga a la mano toda la documentación, ¿verdad? Y que usted sea claro en lo que está reclamando. No estoy reclamando el servicio, no se me dio un mal servicio, sino simplemente que se me incrementó el precio. Ahora bien, habrá que de alguna manera presentar alguna evidencia sobre esto, de ser posible, si usted la tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Si a usted le ofrecieron, por ejemplo, si ahí dice, mire, tiene un descuento del 10%, entonces tómele una foto ahí de ese rótulo, etcétera, ¿verdad? Presentar alguna evidencia de esto. No es correcto que a usted le cambien el precio solo por pagar con tarjeta de crédito. Es como que a usted le estén trasladando el cobro del POS, del aparatito a través del cual deslizan la tarjeta de crédito de ese servicio. Recordemos que usted no ha participado activamente en la negociación que tiene ese doctor, esa farmacia, ese proveedor con el banco para que ellos le den ese servicio de POS. Ese es, llamémosle, una facilidad que tiene el comercio, que tiene este doctor para hacer llegar más clientes. ¿Qué pasa con todos aquellos clientes que no pueden pagar, todos aquellos consumidores que no pueden pagar en efectivo y lo pagan con tarjeta de crédito? Bueno, es una forma de hacer llegar más clientes para ellos, ¿verdad? Ahora bien, usted, ese negocio tiene un acuerdo con la institución financiera para hacer uso de ese POS y cobran o pagan una comisión al banco aproximadamente del 6%. Pero esa comisión no se la pueden trasladar a usted porque usted no ha participado en esa negociación que tiene ese comercio, ese doctor con la institución financiera. Por lo tanto, a usted no le pueden trasladar el cobro de ese servicio, ese recargo, ¿verdad? Así es que sí, podría abocarse a la Defensoría, ahí se va a analizar la procedencia de su reclamo o se le va a asesorar oportunamente, ¿verdad? Tenga a la mano, ya decíamos, el DUI, la factura y todos los medios por los cuales se pueda identificar al proveedor. Gracias. Muchas gracias. A José Sandoval tenía un caso, pero ya acaba de responder y dice que le queda claro. O no sé si gusta hacerlo por el micrófono, José, lo tiene ahí, usted lo puede activar y así lo escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días.
Sí, la pregunta era porque fíjese de que me escucha, ¿verdad? Hola, Lo hola. escuchamos, Sí, lo adelante. estamos escuchando, Sí, adelante. fíjese de que nosotros llamamos al banco. El caso es más con las tarjetas de mi esposa. Nos dijeron de que sí, que iban a quitar lo del COVID. Entonces, pero resulta de que lo volvieron a poner, nada más que de otra manera lo pusieron ahí. Ahorita no le puedo decir porque no lo tengo a la mano. Pero la cuestión es esta, no es mucho lo que cobran, es como 27 centavos, que a mí me saldría más caro poner una denuncia, estar yendo, estar llamando, me sale más caro, no sé si me explico, por las llamadas y todo eso, pero en el caso de tantas personas, son miles de dólares los que el banco está percibiendo por eso. Yo entiendo de que en algunos casos, como ellos dijeron, lo que sucedió es de que ellos automáticamente pusieron, digamos, $5 para abonar y aunque la gente no lo haya hecho, entonces ahora ellos están recuperando estos $5. Pero en nuestro caso no lo hicieron porque se había pagado de contado y no se les debía nada. Así pudo suceder con muchas personas. Entonces, mi pregunta es, en el caso de ustedes, no se puede de oficio hacer la investigación de hacerle ver al banco que no pueden estar cobrando eso, porque ya nos vinieron 3 estados de cuenta y están viniendo con esos cobros. Son persistentes esos cobros, aunque se les ha llamado, pero no dejan de cobrarlos, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda. ¿Qué va a suceder? Porque si ponemos la denuncia, 27 centavos, al final es mejor pagarlos que estar denunciando, estar llamando, estar yendo, gasolina y todo eso. Eso era mi consulta. Muchas gracias, José. En este momento el licenciado Pérez le va a brindar la respuesta. Gracias. Sí, comentarle, como decíamos anteriormente, nosotros tenemos diferentes medios por los cuales usted puede abocarse e interponer su reclamo y no necesariamente va a implicar de pronto un costo para usted o que usted se esté presentando con nosotros, valga la redundancia, de forma presencial. Usted lo puede hacer a través de los diferentes medios que la Defensoría tiene. Hoy por hoy tenemos un WhatsApp, hoy por hoy tenemos un 910, pero si para usted llamar al 910 implica costo, también tenemos Defensoría en línea, ¿verdad? A través del cual usted ahí puede solicitar una asesoría, entra a la página web nuestra, ahí le consulta si usted quiere solicitar una asesoría o interponer un reclamo, puede seleccionar reclamo y puede perfectamente dar todos los datos ahí. Mire, mi nombre es tal, DUI, la relación de los hechos, su pretensión, quién es el proveedor, cuál es su inconveniente, qué es lo que usted quiere. Perfectamente lo puede hacer por ese medio, puede reclamar y eso no va a implicar para usted necesariamente un costo. De pronto tiempo sí, ¿verdad? Le va a quitar unos minutos, pero es importante, acostumbrémonos a reclamar, tengamos esa cultura de reclamo cuando realmente sentimos que están siendo violentados nuestros derechos, eso es importantísimo. A medida la Defensoría va observando que más y más personas están reclamando, va sumando esfuerzos, va sumando todas estas denuncias y sí puede actuar, puede hacer como un proceso colectivo de pronto de todas estas personas que están denunciando. También usted puede llamar al 910 y presentarlo como un aviso de infracción también. La Defensoría va a actuar. Ahora bien, insisto, es importante establecer o fomentar esta cultura de reclamo. Acostumbrémonos a reclamar. Eso nos va a dar la pauta a nosotros qué está sucediendo. Si ustedes participan activamente y nos dicen, mire, está pasando esto, la Defensoría va a tomar cartas en el asunto. Sí puede hacerlo cuando la Defensoría observa que de forma masificada, de forma masiva, están siendo afectados, vulnerados los derechos de los consumidores, puede hacer hay un proceso definido ya para ello y puede hacer una denuncia colectiva. Por tanto, yo lo invito a que usted interponga su reclamo por los diferentes canales que la Defensoría tiene y si hay más personas como usted que están siendo afectadas, que lo hagamos también y la Defensoría pues obviamente toma nota, nosotros desde ya estamos tomando nota de esta observación que usted hace y pues con gusto lo vamos a mantener al tanto, le vamos a tomar su reclamo y le vamos a dar continuidad al mismo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez. Gracias a ustedes por su participación. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, anticiparles que estamos próximos a iniciar cursos virtuales sobre comercio electrónico, sobre tarjetas de crédito,
sobre telecomunicaciones, para que estén pendientes de las redes sociales y puedan inscribirse. Estos cursos duran aproximadamente 4 o 5 semanas y es una manera de formarnos en estos temas tan importantes. También se van a estar publicando las inscripciones a otros webinars sobre temas relevantes. Así que, sin más, muchas gracias por su participación. Que tengan feliz día.